Lo maté con mis propias manos, estrangulándolo contra el mármol frío del baño de mi apartamento en el centro de Madrid, mientras sus ojos suplicaban por un perdón que nunca mereció. No fue un arrebato de ira ciega, sino el clímax de una venganza que había cocinado a fuego lento durante 3 años, sazonada con cada lágrima que mi hermana derramó antes de colgarse. Y lo peor, cuando su cuerpo se convulsionó por última vez, sentí un alivio tan puro que casi me hizo vomitar de asco hacia mí mismo. Pero antes de ese estrépito de huesos y mentiras, todo empezó con un número de teléfono que se colaba en mi vida como un virus persistente, apareciendo en facturas olvidadas, en mensajes borrados a medias y en las sombras de mis sueños febriles. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, pero yo, Javier Ruiz, me arrastraba por sus calles como un fantasma con resaca eterna. Tenía 35 años. Un trabajo anodino como contable en una firma de abogados del barrio de Salamanca. Y un secreto que me carcomía las entrañas: mi hermana Elena había muerto por suicidio 2 años atrás, dejando una nota que culpaba a él. No un nombre, solo él. Y desde entonces, ese número del 629 a 47 a 10 me perseguía como un maleficio. Lo vi por primera vez en su teléfono, la noche en que la encontré colgando del techo de su pequeño piso en Malasaña. Sus pies descalzos rozaban la alfombra persa que le regalé por su cumpleaños, y el aparato vibraba sobre la mesa, iluminando la pantalla con un mensaje: no puedes huir para siempre. Llámame. 629 a 47 a 10. No contesté. En cambio, corté la cuerda con un cuchillo de cocina. La bajé al suelo y la abrasé hasta que el frío de su piel me heló el alma. La policía lo llamó accidente de depresión crónica, dijeron, pero yo sabía que era asesinato lento, un veneno administrado gota a gota por traición. Elena era mi ancla, la única familia que me quedaba después de que nuestros padres murieran en un choque en la 6, camino a Toledo. Ella, con sus 28 años, era la artista, pintora freelance que vendía lienzos en galerías underground de Lavapiés, llena de vida y de deudas. Yo, el pragmático, pagaba sus facturas cuando las musas la abandonaban. Pero 3 meses antes de su muerte, algo cambió. Empezó a llegar tarde a nuestras cenas semanales en el mercado de San Miguel, con ojeras que ni el maquillaje disimulaba y excusas que olían a mentiras rancias. ¿Qué te pasa, Elenita?, le pregunté una noche, mientras partíamos una tortilla de patatas que había cocinado yo mismo. Ella sonrió, esa sonrisa que era como un rayo de sol en la puerta del sol, pero sus ojos estaban vacíos. Nada, Javi. Solo amor. Un amor que quema. No insistí. Confiaba en ella. Error fatal. El número apareció de nuevo en su extracto bancario, que revisé después de su funeral, incapaz de dormir. Transferencias salientes: 500 euros aquí, 200 allá, sumando casi 10.000 en 6 meses. Dinero mío, canalizado a través de su cuenta para proyectos artísticos. Y siempre, en las notas, para él. 629 a 47 a 10. Llamé al banco. Fingí ser ella en una de sus crisis. Y obtuve el nombre del destinatario, Carlos Mendoza. Un socio de mi firma. El carismático abogado que cerraba tratos millonarios con sonrisas de tiburón. Carlos. El hombre que me estrechaba la mano cada mañana en la oficina. Que me invitaba a cañas en el Irish Pub de la calle Alcalá. Que bromeaba sobre mi soltería crónica. Cuando vas a encontrar a alguien que te saque de esa rutina? Javier, la vida es para los valientes, hipócrita. Lo investigué en silencio, usando mis habilidades contables como un bisturí. Emails borrados de su servidor. Reconstruidos con software pirata, promesas de amor eterno a Elena. Planes para huir a Sevilla con el dinero que ella le enviaba, nuestro dinero. Y luego,
El golpe, si no me das más. Le cuento todo a tu hermano. Que sepa lo que hiciste con el testamento de tus padres. El testamento. Nuestros padres habían dejado una herencia modesta, el piso de Malasaña y unos ahorros. Elena y yo lo dividimos a medias. Pero ella firmó un poder notarial para que yo gestionara todo. ¿Qué había hecho? Revisé los papeles en el notario de la Gran Vía. Una cláusula oculta, falsificada por Carlos en una de sus fiestas de networking. Elena había transferido su parte a una cuenta offshore. Y luego, inexplicablemente, a él. No era solo robo, era manipulación. La había seducido, prometido el mundo. Y cuando ella dudó, la amenazó con exponer mentiras que ni yo conocía. La rabia me consumía como un fuego en la sierra de Guadarrama. Pasé noches en vela, caminando por el retiro, imaginando su rostro contra el suelo. Pero no era suficiente. Quería que pagara con la misma moneda, lento, doloroso, público. Empecé con lo pequeño. Anónimamente, envié copias de los emails a su esposa, Laura, una maestra de escuela en Chamberí que criaba a sus 2 hijos con devoción evangélica. Tu marido te engaña con mi hermana muerta. Adjunté una foto robada de ellos en un motel de extrarradios. Ella no respondió, pero vi el cambio. Carlos llegaba a la oficina con ojeras, irritable, cancelando reuniones. Entonces, el número empezó a perseguirme de verdad. Lo veía en matrículas de coches estacionados frente a mi portal. En relojes digitales de transeúntes, las 10:47. Siempre las 10:47. En el código de barras de un café en la Plaza Mayor. Perenoye, me dije. Pero una mañana, mientras revisaba facturas en mi cubículo, sonó mi móvil. Desconocido. 629 el 47 a 10. No contesté. Dejé que vibrara, como un pulso moribundo. Pero el juego acababa de empezar. Contesté la segunda llamada una semana después, en el metro de Sol, rodeado de oficinistas ajenos a mi tormenta interna. Javier, ¿eres tú? Soy Carlos. Tenemos que hablar. Su voz era miel envenenada, como siempre, pero ahora detectaba el temblor, el miedo disfrazado de preocupación. Sobre Elena. Sé que estás sufriendo, amigo. Déjame ayudarte, amigo. La palabra me revolvió el estómago. Colgué sin decir nada, pero ya era tarde, había mordido el anzuelo. Esa noche, en mi piso de Usera, un cuchitril heredado que olía a humedad y recuerdos. Busqué su dirección. No era difícil. Compartíamos el mismo círculo de contactos en LinkedIn. Vivía en un ático reluciente en el barrio de Salamanca, con vistas a la casa de campo. Laura y los niños, un paraíso construido sobre ruinas. Planeé mi primer golpe no letal, la ruina financiera. Usando mi acceso a los archivos de la firma, un riesgo que me costaría la cárcel si me pillaban. Alteré sutilmente sus declaraciones de impuestos. Un cero extra aquí. Una deducción fantasma allá. Nada obvio. Solo suficiente para que Hacienda lo oliera. 2 meses después, lo vi en el pasillo, demacrado, discutiendo por teléfono con un inspector. Es un error. Joder, un puto error. Laura lo había dejado, según los rumores de oficina. Se mudó con los niños a casa de su madre en Toledo, llevándose la mitad de sus ahorros en una demanda express por infidelidad. Pero el placer de su caída era efímero, como un trago de absenta en una noche de insomnio. La noche en que todo se torció fue en una fiesta de la firma en el Círculo de Bellas Artes. Madrid se vestía de gala, luces parpadeando en la azotea, copas de Rioja fluyendo como sangre. Carlos estaba allí, solo, aferrado a un whisky como a un salvavidas. Me acerqué, fingiendo empatía. Lo siento por lo de Laura. La vida es una puta lotería. Él me miró, ojos inyectados en rojo. Tú. Todo esto es por ti, ¿verdad?
¿Elena me lo advirtió? ¿Advertido? Mi pulso se aceleró. ¿Qué te dijo? Sonrió, amargo, derramando licor en su camisa. Que eras obsesivo, Javier. Que la asfixiabas con tu protección. Por eso me eligió a mí, alguien libre, apasionado. Y sí, usé el dinero, pero ella lo quería. Quería escapar de ti. Mentira. Tenía que serlo. Pero la duda se clavó como una espina. Esa noche, bebí hasta el amanecer en un bar de Chueca, recordando flashs de infancia, Elena y yo, huérfanos prematuros. Yo asumiendo el rol de padre, madre, hermano. La había ahogado yo mismo con mi control. Al día siguiente, busqué en sus diarios, escondidos en una caja bajo su cama. Páginas garabateadas, Javi me ama tanto que duele. Carlos me hace sentir viva. Pero ¿y si es un espejismo? El número. Siempre llama a las 10:47. Como si supiera el número. Llamó de nuevo esa tarde, mientras yo leía. Esta vez, respondí con voz calmada. Dime qué quieres. Cabrón. Silencio. Luego una risa baja. No soy Carlos, Javier. Soy el que él teme. ¿Y tú? Tú eres el siguiente en la lista. Colgué, corazón martilleando. ¿Quién coño era? Registré el número prepago. No rastreable. Pero en los emails de Carlos, encontré menciones el fantasma del 47, un apodo para un prestamista clandestino de la noche madrileña, un hombre que cobraba deudas con intereses que incluían huesos rotos. La red se complicaba. Carlos no era solo un amante traidor, era un deudor desesperado. Y Elena había sido su muleta involuntaria. Ella, ingenua, creyó en su inversión conjunta para una galería en Sevilla. Pero el fantasma de ese número omnipresente había apretado el tornillo. Amenazas, chantajes. ¿La empujó él al límite? O peor, la usó Carlos para pagarle. Sabiendo que la rompería, decidí confrontarlo. Lo seguí hasta un café en la Plaza de Oriente, donde se reunía con un tipo fornido, tatuajes asomando bajo la camisa. El fantasma. No vi su rostro, pero oí fragmentos. La chica pagó con su vida. Mendoza. Ahora tú. Mi venganza se bifurcaba, no solo Carlos, sino esta sombra que devoraba almas. Mientras Madrid dormía bajo la luna llena, juré que los arrastraría a ambos al abismo. Pero el abismo me devoraba primero. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia y precisión quirúrgica. Me convertí en un cazador urbano, deslizándome por los callejones de la Latina como un lobo herido. Contraté a un detective privado, un ex policía jubilado llamado Paco, con cicatrices de la ETA en el País Vasco para rastrear al fantasma. 50 pavos la hora. Y no preguntes por qué. Gruñó al aceptar el caso en un tugurio de la calle Embajadores. Paco me entregó un dossier en una semana. El fantasma era Ramón el Cuervo Vargas, un exconvicto de 50 años que operaba desde un garaje en Vallecas. Deudas de juego en los casinos de la Costa del Sol lo habían convertido en prestamista. Su firma era el número 629 a 47 a 10. Un guiño a la hora en que perdió su primera fortuna a las cartas. Y Elena había contactado con él directamente, desesperada por recuperar el dinero que Carlos le había prestado para su aventura. Tu hermana era lista, pero ingenua, dijo Paco, fumando un puro rancio. Firmó un pagaré por Queen's Mill. Cuando no pagó, el Cuervo la presionó. Mensajes, visitas nocturnas. Eso la rompió. ¿Rompió? La palabra me enfureció. Elena no se rompía, se reconstruía, como sus cuadros abstractos llenos de colores furiosos. Pero las pruebas estaban allí, grabaciones de voz que Paco hackeó de un servidor oscuro. La voz ronca de El Cuervo, pagarás. Niña. O tu hermano lo sabrá todo. Incluyendo lo que hiciste con la herencia. ¿Qué había hecho ella? El nudo en mi estómago se apretó.
Confronté a Carlos en el parking de la firma, empujándolo contra su Audi reluciente. ¿Qué le ocultaste a Elena? ¿Qué mierda afirmó ella? Él palideció, sudando pese al fresco otoñal. No entiendes, Javier. Ella falsificó el testamento primero. Para dármelo todo. Amor, ¿sabes? Quería que empezáramos limpios. Mentira otra vez. Pero sus ojos, esos ojos de depredador, titubearon. Lo golpeé, una sola vez, en la mandíbula. El crujido fue música. La mataste tú y ese cuervo. Y pagarás. Huí antes de que llegara la seguridad. Pero el daño estaba hecho. Carlos denunció la agresión. La policía me interrogó en comisaría de Usera. Un agujero gris con olor a café quemado. Señor Ruiz, su hermana se suicidó. Déjelo ir, no lo dejé. En cambio, usé el interrogatorio para sembrar dudas, mencioné el número, los emails, insinuando corrupción en la firma. Los agentes anotaron, pero sus miradas decían otro loco de duelo. La duda me carcomía. ¿Y si Elena no era la víctima pura que imaginaba? Encontré una carta escondida en su estudio. Dirigida a mí pero nunca enviada. Javi, te quiero. Pero me ahogas. Carlos me libera. Aunque duela. Si algo sale mal, no me busques culpables. Es mi elección. Lágrimas empañaron la tinta borrosa. ¿Elección? ¿O coacción disfrazada? El punto de inflexión llegó a medianoche. En un almacén abandonado de la M30. Paco me citó allí. Voz temblorosa por teléfono, lo tengo. Pero ven solo. El lugar apestaba a aceite y ratas. La luna filtraba rayos plateados por ventanas rotas. El cuervo estaba encadenado a una viga. Paco apuntándole con una pistola oxidada. Habla, hijo de puta, espetó el detective. Ramón Vargas, con su piel curtida como cuero viejo, escupió sangre. Tu hermana me debía. Pero no la maté. Fue Mendoza. Él la convenció de firmar. Luego la chantajeó con fotos íntimas. Cuando ella quiso retractarse, él llamó a medianoche. La oí gritar al teléfono, no lo haré. Carlos. Javier lo sabrá todo. Luego, silencio. Mi mundo se inclinó. Carlos. No solo ladrón, sino violador emocional. El cuervo rió. Un graznido ronco. Tú, Ruiz, eres igual. Obsesionado. Ella te temía tanto como a mí. Paco dudó. Pistola temblando. Déjalo ir, Javier. O acabamos en la cárcel. Lo dejé ir. Pero no a Carlos. Esa noche, planeé el clímax, una trampa en su ático vacío. Le envié un email anónimo, sé lo del cuervo. Reúnete conmigo en tu casa. Las 10:47 p.m. Trae la verdad, o todo sale a la luz. Madrid dormía, pero yo velaba, con una navaja en el bolsillo y el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. El ático de Carlos era un mausoleo de lujo decadente, muebles de diseño cubiertos de polvo, vistas panorámicas a un Madrid indiferente que parpadeaba como estrellas falsas. Entré por la puerta trasera, usando una llave maestra que Paco me había prestado. El reloj marcaba las 10:45. 2 minutos. Me posicioné en la sombra del salón. Navaja abierta. El filo reflejando la luz de la ciudad. Él llegó puntual. Pasos vacilantes en el parqué. Javier, ¿estás aquí? Hablemos como hombres. Encendió una lámpara, iluminando su rostro demacrado, barba de 3 días. Ojos hundidos como pozos. Llevaba una carpeta bajo el brazo, documentos. Supuse. Lo sé todo, dije, saliendo de las tinieblas. Mi voz era un siseo, cargada de veneno acumulado. Elena, el dinero, el cuervo. La empujaste al borde, cabrón. Carlos se desplomó en un sofá de cuero, carpeta temblando en sus manos. Sí. Todo. Pero no como piensas. Abrió el dossier.
Páginas volando como confeti macabro, copias del pagaré de Elena, fotos suyas con él en Sevilla riendo, abrazados. Y luego, el horror, mensajes de ella a El Cuervo. Págale a Carlos de mi parte. No quiero que lo mate. Ella protegiendo a él, mi mente giró. Elena me amaba, Javier. De verdad. Pero tú eras su cárcel. Cuando falsificó el testamento, fue por mí, para liberarnos. El Cuervo nos encontró. Era mi deuda de juventud, de cuando jugaba en Marbella. Ella pagó para salvarme, pero yo la fallé. La llamé esa noche, desesperado. Le supliqué más dinero. Ella gritó que no podía, que tú lo descubrirías. Colgué, y horas después tragó saliva, lágrimas surcando surcos en su piel. Supe lo que había hecho, homicidio moral. No bastaba. Avancé. Navaja alzada. Pagaste con su vida. Ahora, la tuya. Él no huyó, se arrodilló, exponiendo el cuello. Hazlo. Merecí morir desde que la toqué. Pero hay algo más. Lee esto. Me tendió una carta. Letra de Elena, Silis esto. Javi. Es porque fallé. Carlos no es el monstruo, lo soy yo. Falsifiqué todo por celos. Quería herirte, por cómo me controlabas. Él solo me siguió. PIRDONAMI. El mundo se fracturó. ¿Celos? ¿De mí? Recordé nuestras peleas, yo vetando sus novios inestables. Yo decidiendo por ella. ¿La había convertido en su propia traidora? La rabia se volvió contra mí. Un boomerang ardiente. Bajé la navaja, pero Carlos se movió rápido, desesperado, y metí calda al suelo. Luchamos. Cuerpos enredados en un baile mortal, puños, patadas, el sabor metálico de la sangre en mi boca. No entiendes, jadeó él, inmovilizándome. El Cuervo mató a Elena. Yo lo vi. Llegué tarde esa noche, él estaba allí, estrangulándola por la deuda. Twist, no suicidio, sino asesinato. Mi venganza, mal dirigida. Pero antes de procesarlo, un ruido, la puerta. Laura, con ojos enloquecidos, pistola en mano la de su padre, un viejo revólver de la guerra civil. Monstruos, gritó. Había seguido a Carlos, sospechando. Disparó al aire, el eco reverberando como un trueno. Carlos se giró, y el segundo tiro lo alcanzó en el hombro. Cayó, gimiendo. Yo me arrastré, navaja olvidada, hacia ella. No fue él. Fue el Cuervo. Pero Laura, ciega de dolor, apuntó a mi cabeza. Tú lo incitaste. Tú destruiste todo. En ese caos, el teléfono de Carlos vibró, las 10:47. El número. Contestó con voz ahogada, Ramón. No. Javier lo sabe. Y entonces. La voz del Cuervo. Amplificada, demasiado tarde. Mendoza. Ya viene por los dos. Huimos juntos Laura y yo, arrastrando a un Carlos herido hacia el ascensor. Madrid nos esperaba abajo. Un laberinto de luces y traiciones. Pero el verdadero clímax se avecinaba, no en sangre, sino en revelaciones que nos destrozarían a todos. Corrimos por las calles de Salamanca como fugitivos de una novela de Pérez Galdós. El aire nocturno cargado de sirenas lejanas y el hedor de la traición. Laura conducía su viejo Seat, Carlos desangrándose en el asiento trasero. Yo presionando una camisa contra su herida. Al hospital, ordené, pero ella negó, ojos fijos en el retrovisor. No. Primero, la verdad. Toda. Paramos en un descampado cerca del Manzanares. El río Negro serpenteando como una vena abierta bajo puentes iluminados. Carlos, pálido como un fantasma de Velázquez, confesó entre jadeos, el Cuervo. No solo mató a Elena. Él orquestó todo. Yo le debía desde los 90, cuando perdí en el casino de Puerto Banús.
Elena lo descubrió, quiso ayudarme, pero él la usó. La seduje para controlarla, Javier. Pero la amé. Dios. La amé. Laura sollozó, pistola temblando en su regazo. A mí me mentiste durante años. ¿Por qué? Él extendió una mano ensangrentada. Por miedo. El cuervo amenaza a familias. Por eso te dejé, para protegeros. Mentira piadosa. O verdad a medias. Mi mente bullía, el número. Siempre a las 10:47. La hora de la muerte de Elena. ¿Casualidad? No. Era su marca. Un recordatorio sádico. Llamé a Paco desde un teléfono público oxidado. Encuéntralo. Ahora. El detective. Voz ronca por el puro eterno. Respondió, ya lo hice. Garaje en Vallecas. Puerta 7. Pero ve armado. Ruiz. Ese cuervo pica. Dejamos a Carlos con Laura en un motel cutre de la periferia. Llama a una ambulancia anónima. Le dije a ella. Y sorprendentemente, asintió. El odio mutuo forjando una alianza frágil. Conduje solo hacia Vallecas, el corazón de Madrid obrero, donde bloques grises se erguían como tumbas modernas. El garaje era un antro, coches desguazados, olor a gasolina y miedo. Entré con una barra de hierro robada de un contenedor, sombras danzando en la penumbra. El cuervo estaba allí, contando billetes bajo una bombilla colgante. Radio sintonizada en flamenco melancólico. ¿Buscas esto? Dije, alzando la barra. Él se giró lento, sonrisa torcida revelando dientes de oro. Ruiz. El hermano protector. Elena gritó tu nombre al final. Javi me salvará. La barra descendió, golpeando su hombro con un crujido seco. Cayó, pero se rió, sangre burbujeando en labios. No fui yo quien la mató. Tú lo hiciste. ¿Qué? Me abalancé, inmovilizándolo, rodillas en su pecho. Habla, entre gorgoteos. Sacó un teléfono del número maldito. Reprodujo un audio, voz de Elena. Ahogada, Javi. Lo siento. Falsifiqué el testamento por ti. Quería que heredas todo. ¿Para qué? No me odies por irme con Carlos. Pero el cuervo me encontró. Si muero, no es por ellos. Es por mi culpa. Clic. Silencio. El twist me paralizó. Elena se suicidó por remordimiento. No por asesinato. El cuervo la había presionado. Sí. Pero ella eligió la cuerda para expiar su traición a mí. Carlos era inocente de sangre. Solo de codicia. Y yo, el vengador, había destruido vidas inocentes, la de Laura, la carrera de Carlos, mi propia cordura. El cuervo escupió, te lo dije. Obsesión. Ahora, acaba, pero no pude. Lo dejé allí, atado, y llamé a la policía desde su propio fijo. Hay un prestamista en Vallecas. Mató a mi hermana. Mentira final, para cerrar el círculo. Mientras las sirenas aullaban, corrí hacia el motel. Encontré a Laura sola. Carlos había muerto desangrado. Sus últimas palabras un susurro, dile a Javier. Perdón. Ella me miró. Pistola en mi sien. Tú lo mataste. Como a Elena. Con tu odio. Disparó al aire. Una advertencia. Vete. O te entrego. Huí. Madrid un borrón de luces rotas. La venganza. Mi faro. Se había convertido en niebla. Los meses siguientes fueron un exilio interno. Un purgatorio de juicios y sombras. El cuervo fue arrestado. Su imperio de deudas desmoronándose como un castillo de naipes en la feria de abril. La policía archivó la muerte de Elena como suicidio asistido por coacción. No homicidio. Carlos, el mártir involuntario, recibió un funeral discreto en la Almudena. Laura no me invitó, pero dejó una nota en mi puerta. Tu odio nos destruyó a todos. Vive con ello. Yo lo hacía. Cada amanecer en mi piso de Usera. Ahora un mausoleo de cajas sin abrir.
Renuncié a la firma. Demasiados ojos curiosos. Demasiadas preguntas sobre la agresión a Carlos. Sobreviví con trabajos freelance de contabilidad. Noches en vela, revisando los diarios de Elena. Buscando absolución en sus garabatos. Javi. Sé libre. Por mí tarde. La reacción en cadena fue implacable. Paco, mi aliado, enfrentó cargos por allanamiento. Se suicidó en su piso de lavapiés, dejando una nota: la verdad mata más que las balas. Laura se mudó a Sevilla con los niños, cambiando su nombre en redes, un fantasma más en mi colección. Y yo vi el número por todas partes aún. En relojes de tranvías, en facturas de luz, en sueños donde Elena me llamaba a las 10:47. Voz etérea: perdóname. Perdónate. El clímax no fue la muerte de Carlos, sino mi propio colapso una noche de noviembre. Bajo lluvia torrencial en la Gran Vía. Intenté saltar al vacío desde el puente de Toledo. El Manzanares rugía abajo. Tentador. Pero un desconocido, un mendigo con ojos de sabio, me detuvo. La venganza es un perro que muerde al amo. Hijo, bajé, temblando, y busqué ayuda. Terapia en un centro público de Carabanchel. Sesiones donde desentrañé el nudo. Mi control sobre Elena no era amor, sino miedo a la soledad, heredado de padres ausentes. Hoy, a los 37, camino por el Retiro con un lienzo bajo el brazo. Pinto ahora, torpemente, colores furiosos como los de ella. Madrid me ha perdonado, o eso creo. Sus calles bulan de vida, indiferentes a mis cicatrices. El número ya no llama, pero a las 10:47 cada mañana levanto el teléfono y marco el mío propio. Un ritual. Hoy elijo perdón. La venganza me dio justicia falsa, pero el verdadero precio fue mi humanidad. Elena pagó con su vida por mis sombras, Carlos, por las suyas. Yo pago con el resto de la mía, aprendiendo que el odio es un ciclo, y romperlo requiere más coraje que cualquier estrangulamiento. Fin.